noches. Saludamos a los espectadores de la 8 Bierzo y la 8 León, que hoy emiten de forma conjunta la tertulia y el filandón. Lo hacemos desde las instalaciones de la fábrica de luz, donde vamos a conversar durante los próximos 46 minutos aproximadamente con el subdelegado del Gobierno en la provincia de León, don Faustino Sánchez. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Manuel. Lo hacemos en colaboración con la gente de la 8 Bierzo y la 8 León, directora de la 8 Bierzo, Marisa Vázquez, buenas noches. Muy buenas noches. Roberto Núñez, redactor de diario de la 8 León, buenas noches. Muy buenas noches. Y la tertulia y el filandón se emiten conjuntamente con Diario de León, director de Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos muchos temas para abordar con el subdelegado del Gobierno. Comenzamos rápidamente. Marisa, rompes el fuego, si te parece. Bueno, estamos en el momento en el que se cumple un año en el que los bercianos salimos a la calle para reclamar un futuro para el Bierzo, esta comarca que ha visto precisamente que se ha acabado con la minería, que se han suprimido las actividades en las térmicas que todavía generaban algo de actividad económica en el Bierzo. Y después del balance que hicieron en la jornada de ayer los sindicatos y también nos reforzaron desde la patronal, nada ha cambiado, incluso se habla de que estamos peor. La verdad es que es desalentador que un año después nada haya servido para nada. ¿Cuál es el escenario que plantea el Gobierno de cara pues, a ese posible futuro para la comarca del Bierzo? Bien, efectivamente se cumple un año de aquella manifestación que puso de manifiesto que la sociedad berciana en general pues reclamaba soluciones a la situación que padece el Bierzo. Bien, en lo que no estoy de acuerdo es en que no se haya hecho nada. Lo que pasa es que lo que se está haciendo, por ejemplo, estamos aquí, en este lugar, que creo que es emblemático. Bueno, pues una de las cuestiones que se están haciendo es pretender que el titular de este lugar, la CIUDEN, la Ciudad de la Energía, pretenda actuar como catalizador y potenciador de la actividad productiva, económica y de empleo del Bierzo. El conseguir nuevos proyectos de actividad no se consigue de la noche al día, máxime si partimos de que llegamos en una situación en la que no se había hecho absolutamente nada. Y partir de cero pues requiere ir poniendo en marcha una serie de mecanismos que no se habían realizado. La ministra de Transición Ecológica estuvo aquí en el Bierzo a primeros de octubre. Se habló de los 4 convenios que se pretenden firmar en diferentes zonas: Bierzo, Laciana, La Robla, Pola de Gordón, en Palencia, Guardo y Velilla, pero esas cosas no se hacen de hoy para mañana. Y también se dijo que esos convenios se firmarían entre mayo, se firmarían entre mayo y septiembre del próximo año. Nos encontramos además con otro problema, que no es menor, y es que no tenemos presupuestos. El Gobierno no se ha podido constituir, estamos con un Gobierno en funciones y todos sabemos lo que eso implica. Pero, aún así, la CIUDEN, precisamente, desde aquí, se está trabajando con el tejido social y económico del Bierzo, no solo del Bierzo, sino de todas las cuencas mineras, como he dicho, porque CIUDEN está radicado en el Bierzo, pero no solamente ejerce su acción en el Bierzo, sino, como dije, en Laciana, en Palencia, en todas las comarcas mineras. Y me consta el trabajo intenso que se está teniendo, ya digo, con todos los agentes sociales. Sí que es verdad, como apunta, que la ministra Rivera estuvo en el Bierzo, que generó muchísimas expectativas, porque en definitiva allí se dieron cita instituciones, administraciones, agentes sociales, empresariales, de toda índole. Sin embargo, sí que generó también ciertas incertidumbres respecto a que la ministra se había comprometido a generar ese
ese semillero de empresas, de proyectos, a esos 600 millones que iban a caer en las cuencas mineras para la reactivación, se producía esa reunión y ese compromiso en un periodo preelectoral. No se sabía lo que iba a pasar, estamos en ese momento de incertidumbre. Quizás, bueno, podemos interpretar que fue un brindis al sol porque no podían garantizar nada si no llegan al gobierno. Estamos en esa fase. Fue un poco precipitada esa reunión, quizás por la situación, por las circunstancias del cierre de las térmicas, ya no solamente aquí en El Bierzo, sino en Galicia o en Palencia. No, no fue precipitada esa reunión. De hecho, se criticó a una de las críticas que se hacía al gobierno, o a la ministra en concreto, es que tardó en venir al Bierzo. Vamos a ver, el gobierno tiene clara una cosa, y es que no podemos volver a cometer los errores que se cometieron anteriormente. No nos sobra el dinero a nadie, a la administración pública menos, y se quiere que haya proyectos que tengan una finalidad. La finalidad es de impulsar la actividad económica en las cuencas mineras, que tengan una repercusión en cuanto a empleo, un empleo, por supuesto, de calidad, un empleo que esté enmarcado dentro de la sostenibilidad y, además, fomentar en ayuntamientos, con empresarios, como está sucediendo, con el sistema formativo, con sindicatos, con todos aquellos que quieran contribuir y tengan un proyecto, quieran contribuir a trabajar y tengan un proyecto productivo. Ese proyecto, los que se han presentado, se están estudiando, se están evaluando y si se aprecia la viabilidad, por supuesto, se van a estimular. Ocurre, sin embargo, que el Bierzo, por ejemplo, el resto de las cuencas mineras me imagino que exactamente igual, pero el Bierzo no tiene tiempo de esperar a tanto estudio, a tanto diálogo. Es decir, se nos ha llenado la boca de hablar de diálogo, de estudiar fórmulas para sacar al Bierzo y al resto del Bierzo, el resto de la provincia de León, a la cuenca, la parte de Villablino, la parte de la Robla y todo esto. Pero tanto estudio, yo no sé si León tiene tiempo. El Bierzo no lo tiene, León probablemente tampoco, porque la situación económica de la provincia en conjunto es bastante mala. Por enlazar un poco con lo que decía Marisa, si vamos a tener gobierno, se supone que vamos a tener gobierno relativamente pronto, porque parece que los acuerdos con Esquerra llegarán no voy a decir a buen puerto, porque me parece que ese es un puerto seco, por decirlo de una forma más o menos suave, ¿no? Pero hay que avanzar muchísimo más rápido, y una de las formas de avanzar, por ejemplo, sería que la CIUDEN tuviera un presupuesto mucho más grande del que tiene. Cuando gobernaba el PP se criticó mucho desde el Partido Socialista el presupuesto que tenía la CIUDEN. Ahora me imagino que tendrán previsto en el próximo presupuesto incluir partidas importantes para CIUDEN. Sí, Joaquín, vamos a ver. Primero, yo espero que el gobierno llegue a buen puerto, no a un puerto seco. Vamos a darle una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de actuar. Fundamentalmente, primero, que haya gobierno, porque si no hay gobierno no puede haber presupuestos. Y entonces, obviamente, sin presupuestos poco podemos hacer. Sí hay un compromiso del gobierno de dotar económicamente a CIUDEN de fondos para que pueda llevar a cabo su labor. Ahora, precisamente por eso, porque no hay presupuestos, dentro de las tres patas que tiene CIUDEN de actuación, una de las patas, que es la labor de investigación, se pretende sobre todo fomentar investigación no solo nacional, sino enmarcada dentro de la estrategia europea de energía, sobre la energía y la transición justa. Pues se pretende convertir a este centro en un centro de estudios importante acerca del almacenamiento de energía. Bien, todo eso se está
está estudiando, se está elaborando, se está intentando llegar a acuerdos. Yo espero que pronto haya noticias importantes en ese sentido, pero si bien es cierto que el Bierzo, que León no tiene tiempo, no es menos cierto que no podemos caer en los errores que hemos caído anteriormente de hacer inversiones, no voy a decir baldías, pero sí al menos que no supusieron en otros momentos la reactivación económica, la implementación en la zona de un tejido económico e industrial que sirva de potenciador a esta comunidad. Comparte la idea de que, como comparte muchísima gente en León, y de ahí los últimos mensajes leonesistas, por ejemplo, de su compañero de partido, el alcalde de la ciudad de León, que León está o ha estado discriminado por los gobiernos de la Junta de Castilla y León y por el gobierno central durante demasiado tiempo, y hemos perdido demasiado espacio con respecto al resto de las economías de la comunidad autónoma y del propio país, ¿no? Esa discriminación, ¿de qué manera se puede solventar? O al menos, en fin, empezar a hacer inversiones por encima del resto de otras provincias que ya están más avanzadas y que, sin embargo, León no. ¿Eso se puede conseguir en ese próximo presupuesto que teóricamente se empezará a elaborar cuando haya gobierno? ¿Y qué peticiones le va a trasladar al gobierno desde León el subdelegado del gobierno? Vamos a ver, desde la subdelegación del gobierno, obviamente una de las funciones es ser sensible a la situación y a las demandas de la ciudadanía. Pero vuelvo a insistir en la idea anterior al hilo de la respuesta a la pregunta que me hace Joaquín. Vamos a ver, no nos sobra el dinero. No podemos permitirnos el lujo de volver a hacer inversiones baldías o que no den resultados. Sabemos lo que fueron los fondos Miner. ¿Qué ha pasado? Bien, no podemos seguir permitiéndonos ese lujo. Por tanto, hay que seleccionar muy bien las inversiones y los proyectos. Esa es la función, entre otras, de Ciuden. Estudiar todo tipo de proyectos, valorar sean proyectos que puedan generar 1 o 2 puestos de trabajo o más puestos de trabajo. Se trata de todo aquel que tenga un proyecto, lo presente, sea ayuntamiento, sea un particular, sea un grupo de empresas. En definitiva, fomentar también la educación, de la formación de los futuros trabajadores, pero se trata de dar pasos seguros. No podemos permitirnos el lujo porque ni España ni ningún país le sobra el dinero. Y luego, además, hay otra cosa. Esto se conseguirá paso a paso. ¿Es verdad que los ciudadanos se encuentran como se encuentran? Sí. ¿Es verdad que la situación es la que es? Sí. No vamos a prometer que en 1 año o en 2 años, ni siquiera en toda una legislatura, se pueda reinventar el Bierzo. Requiere crear una cultura, una cultura en todo el tejido social adecuada, saber que el Ciuden va a actuar como catalizador de esas inversiones, y esa es la misión, ese es el deber. Muy reivindicativo. Alberto. Al hilo de esa demanda de inversiones que no sean baldías, también los municipios, dentro de la transición energética, han pedido que se les escuche a ellos. Lo hacían en la cumbre del clima. ACOM pedía a la ministra que les tenga en cuenta a la hora de elaborar esa transición, esos proyectos que decía la ministra que a partir de enero empezarían ya a cobrar forma y que iríamos conociendo poco a poco. A veces, escuchando a los propios alcaldes, da la sensación de que lo que se va haciendo es un poco a espaldas de ellos, porque siempre reivindican lo mismo, que se les tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones, de trazar planes, proyectos. Se va a escuchar para un poco lo que usted dice, saber qué necesitan de verdad los municipios, dónde hay que apostar, qué hay que hacer. En primer lugar, se están teniendo muchas reuniones con los ayuntamientos. En segundo lugar, no se puede hacer
un desarrollo o no se puede conseguir un desarrollo en condiciones adecuado de futuro del Bierzo sin implicar a todas las administraciones, la administración local, la administración autonómica, por supuesto la administración central y a todo el tejido social. Hay que captar a los empresarios, se está hablando con ellos para que presenten proyectos, se les dice que se les puede ayudar y eso se hace con los empresarios, con los ayuntamientos y con cualquier administración que quiera y tenga proyectos. Y además se está intentando que los empresarios nos manifiestan. Necesitamos trabajadores que estén formados en tal o cual asunto. A las propias empresas que obtuvieron enormes beneficios en el Bierzo con la extracción, la actividad extractiva o con las centrales térmicas, también se les va a exigir que reviertan parte al menos de lo que mucho les dio esta tierra. Delegado, yo sí entiendo esa cautela del Gobierno respecto a esas inversiones, esos fondos, ese miedo a no cometer esos errores, pero volviendo a esa pregunta de Joaquín, de que el León y el Bierzo nos sentimos un poco ninguneados respecto al resto, no estoy hablando de proyectos presentes que puedan cubrir ese nicho económico, sino lo que tenemos previsto y teníamos previsto con gobiernos precedentes. Estoy hablando de las infraestructuras, estoy hablando del eje atlántico, de la autovía que nos enlazaría con Orense y que daría trasiego a la Pizarra, por ejemplo, que ahora es el único, con las eólicas, es el único nicho de empleo y de economía que puede haber en el Bierzo. De eso estamos hablando, es decir, estamos aislados en el Bierzo del AVE, la León-Valladolid autovía no ha acabado de concluirse del todo, estamos pendientes de la León-Orense, del eje atlántico, vamos muy retrasados respecto al eje mediterráneo. Por lo tanto, esa premura de que tenemos que actuar, que no podemos esperar demasiado, está en ese sentido enmarcada en no proyectos futuros, sino en lo que debería de haberse hecho ya. Bueno, vamos a ver. El eje atlántico de la fase 2015-2020, obviamente este Gobierno no es responsable de la no solicitud de inversiones. Del 2021 en adelante hay que presentar los proyectos y se está haciendo. Esos deberes no se hicieron, sin embargo, en el Mediterráneo sí. Por eso ya van a recibir esos millones, esa lluvia de millones en este año 2020. Bien, aquello no se hizo. Obviamente yo no puedo responder de lo que otros no hicieron. Pero esa es la realidad de León, ¿no? Bueno, pero no, del Bierzo. La realidad ahora es que hay que presentar proyectos para el corredor atlántico, porque efectivamente ya con este Gobierno, en el primer trimestre de este año, se determinó que la línea Monforte-Ponferrada-León está dentro de la red básica, de transporte de mercancías. Eso es algo. Antes no existía. Punto número uno. La red básica la red de transportes transeuropeos implica no solo el transporte de mercancías, implica transporte también de personas, transporte ferroviario. Y ahí estamos, por ejemplo, algo que no afecta a León, pero la línea de AVE Zamora por Sanabria va a afectar, llega a Galicia y por tanto es noroeste. Pero la línea... Pero deja aislada a Ponferrada, que en principio esa línea tendría que haber pasado por aquí. Vuelvo a decirle, no fue este Gobierno quien determinó que esa línea fuera por ahí. Perdón. Pero es que la línea León-Asturias también pertenece a ese centro. Y lo que se pretende concretamente ahora, hablando de Ponferrada, que Ponferrada esté en la red básica del transporte de mercancías, eso es algo fundamental. Y esa línea, esa línea férrea va a reunir las condiciones que exige la red básica de transportes transeuropeos. La que sea, la que sea. Ya saben que requiere que tenga permita pasar unos sistemas de mercancías que tengan convoyes de más de o en torno a 750 metros, que sobre cada eje no haya más, haya una 2,5 toneladas. Bueno,
toda una serie de características. La línea tiene que tener una estructura determinada, un mínimo de velocidad me parece que marca la red europea de 100 kilómetros por hora. Bien, esa línea va a cumplir la normativa europea de la red básica de transporte. Sí, pero al final, subdelegado, lo que el León reclama es a sus políticos, fundamentalmente, es que sus políticos cojan el tren, cojan el AVE, a ser posible también desde Ponferrada, y vayan a Madrid a reivindicar, a pedir, esto no puede seguir así. Es decir, lo que reclaman es, voy a tener una reunión con el ministro y le voy a plantear esto, esto y esto. Y a ser posible que vengan de Madrid o de Valladolid, de la Junta de Castilla y León, con proyectos de verdad palpables, ¿no? Un estudio, otro estudio. La integración de FEVE, que no solo en la ciudad de León, que no solo afecta a la ciudad de León, sino que afecta a muchos pueblos del norte de León, llevamos, iba a decir siglos, evidentemente era una exageración enorme, ¿no? Pero llevamos demasiados años esperando esa integración. Yo recuerdo una entrevista que le hicimos, yo creo que en el Filandón también, en la que decía que la llegada de trenes de FEVE a la capital, a la ciudad, eran 2 años. Eso fue el año pasado. Se está en disposición de decir que el año que viene tendremos trenes de FEVE en la ciudad de León, por ejemplo. Hablé de 2, recuerdo de dos, el año pasado. 3 años, pero bueno, vamos a ver. Pues ya estamos alargando. No. Yo creo recordar que dije que vamos por partes. Punto número 1. En este momento la línea de FEVE León-Guardo está en licitación. La mejora de la línea en licitación para mejorar lo que es la línea férrea, pasos a nivel, etcétera. También está en licitación en esa línea la mejora de las comunicaciones y de la información. Pasar de un sistema de bloqueo, de control de tráfico telefónico a un sistema automático. Eso está en licitación, está en licitación, por un lado. En el asunto en lo que es en la ciudad de León, de la urbanización del entorno de la estación de Matallana, el ayuntamiento ya hizo las modificaciones precisas de modificación del plan general de ordenación urbana, y hay una consignación por parte de ADIF del dinero, que yo espero que comience a primeros días, dentro del primer trimestre o cuatrimestre del próximo año, pues la urbanización de esa zona. Donde sí hay un problema, porque está judicializado, es en la compra de los famosos trenes tranvía. Ahí hay un problema judicializado con la empresa constructora de los mismos, y no sé cuándo se resolverá. Lo que sí le digo es que dentro del paquete inversor de Renfe en cuanto a renovación de material móvil, la primera fase de ese paquete inversor probablemente salga también en el primer semestre del año, y ese primer paquete inversor va a afectar a la red de ancho métrico, es decir, a las líneas de la antigua vía estrecha, de León, Asturias, Santa. Eso es lo que Vamos a hacer, si te parece, Joaquín, su delegado. A los espectadores de la tertulia y el filandón les emplazamos solamente a unos minutos de publicidad y retomamos la conversación con el subdelegado del Gobierno en la provincia de León. La 8 Bierzo y la 8 León, en la tertulia y el filandón, retoma la conversación con el subdelegado del Gobierno de la provincia, Faustino Sánchez. Rápidamente te cortamos. Sí, quería hablar vamos a devolver la palabra. El soterramiento en la ciudad de León avanza, pero eso va a dejar liberados unos terrenos en superficie que no se sabe qué va a pasar con ellos. No sé si el Gobierno tiene alguna intención ya para esos terrenos, algún proyecto, alguna cuestión que podamos avanzar, o
en fin, se va a generar alguna reunión entre todos los, en fin, toda la gente que está implicada, de manera que encontremos una solución para un terreno que teóricamente quedaría liberado. El ADIF, concretamente, el Gobierno en general, tiene intención de colaborar en que ese entorno quede, sea atractivo y pueda ser utilizado por los ciudadanos de León. Y en ese sentido ya ha habido algunas reuniones con el Ayuntamiento, que es el principal interlocutor, y por supuesto ¿Hay alguna idea concreta sobre esos terrenos? No, se barajan diferentes posibilidades, pero es el Ayuntamiento el que tiene que presentar el proyecto y ADIF va a colaborar ¿Y qué posibilidades se barajan? Fundamentalmente todo ese entorno pueda ser útil. La idea esencial del Ayuntamiento es que ese entorno pueda ser utilizado por los ciudadanos leoneses. Luego hay algunos edificios en el entorno que realmente deberían ser demolidos porque no reúnen condiciones de seguridad, pero las propuestas que nos haga el Ayuntamiento nosotros por supuesto las vamos a estudiar y las vamos a apoyar. El ADIF está claramente en esa tesitura. Retomando una pregunta que hacía antes Joaquín y que tenía un matiz que ha quedado un poco soslayado al hilo del debate que se ha reabierto con las declaraciones del alcalde de León sobre la discriminación a León, más allá del tema de la autonomía leonesa, que a veces pues empaña lo que de verdad importa, que es que lleguen inversiones. ¿Usted cree que de verdad hace falta medidas especiales, pues como por ejemplo en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se creó un plan del oeste para esos territorios? Se habla mucho de ese agujero negro de despoblación, ¿no? Más allá de nuestra provincia, pues suele ser Lugo, Orense, León, Zamora, más o menos esa zona interior del noroeste de la península, que es como un poco las provincias que más envejecimiento, más despoblación acumulan. ¿Vería con buenos ojos que en ese presupuesto del que de momento depende todo hubiera medidas especiales para determinados territorios, en este caso lo que nos afecta a nosotros, que se creara un plan, que se creara, no sé, algo para un poco intentar corregir esas descompensaciones, si es que usted ve que de verdad pues ha habido cierta discriminación, que no sé si lo ve así? Vamos a ver, los indicadores demográficos de León pues son, iba a decir demoledores, pero son muy preocupantes. La idea del gobierno de crear un ministerio incluso de la España, por unos llamadas vaciada, por otros llamada despoblada, en definitiva, por una que los ciudadanos de León, que la población de León está envejecida y los jóvenes estén marchando, obviamente hay que darle solución a eso. Y es verdad que hay zonas que tienen están en esa situación, en peor situación que otras, ¿no? Y eso hay que atenderlo. Lo que pasa es que la atención debe ser una atención transversal, no hay que ir solamente a hechos puntuales, hay que abordar una política que intente revertir esta situación. Y el oeste o en este caso León, que está en el oeste de la comunidad autónoma, pues es una de las más afectadas. Se ha introducido la despoblación, pero también la sanidad. Estamos metidos de hoz y coz en un problema tremendo con el nuevo plan, el nuevo proyecto que tiene la Junta de Castilla y León para la redistribución de la sanidad rural, ¿no? Que es un tremendo problema, sobre todo porque va a generar, si se hace mal, puede generar más despoblación todavía y más éxodo de los municipios rurales, de los núcleos rurales, hacia las grandes ciudades. ¿Cómo ve la situación? Usted viaja por toda la provincia. Me imagino que tendrá mucha información sobre eso, sobre esa cuestión, y verá el miedo que tienen en muchos pequeños pueblos de quedarse sin consultorio, sin médico. Hemos publicado en Diario de León que Cistierna ha estado varias semanas sin pediatra, sencillamente porque alguien coge una baja o porque evidentemente tiene derecho a vacaciones. De todo esto usted pulsará muy bien la opinión de las comarcas, de los pueblos pequeños.
No querría yo meterme en competencias que son de otras administraciones, pero la salud no entiende de administraciones. Pero sí entiendo, sí es verdad que me llega la preocupación de los ciudadanos cuando yo al menos viajo bastante por la provincia y sí me llega esa preocupación. Aquí nos encontramos quizás que no hubo una planificación determinada, hay déficit de profesionales y eso sí genera una situación compleja y complicada. En cuanto a que por un lado tenemos un nuevo gobierno autonómico reciente que tiene el derecho de la duda y vamos a ver cómo implementa determinado tipo de medidas. Yo no querría ahondar más porque no me compete como subdelegado del gobierno. Pero no me responda como subdelegado, respóndame como médico, que usted es médico. Sí. Y usted conoce de primera mano también la situación, ¿no? Respóndame como médico. Como médico tengo que decir que efectivamente en las zonas rurales hay preocupación. Es verdad que el que no haya habido estos días en Cistierna pediatra, pues bueno, es un ejemplo. Sí, podríamos ponerlo. Lo ponemos como ejemplo. Pues es algo que preocupa al ciudadano, porque es verdad que olvidamos. Yo no es que quisiera no meterme en charcos que no me corresponden, sino que creo que son competencias de otras administraciones y bueno, además tanto el propio gobierno actual de la comunidad autónoma como las diferentes fuerzas políticas han expresado sus criterios. Creo, por un lado, todo gobierno reciente tiene derecho a un periodo bueno, por lo menos de expectativa a ver lo que va a realizar. Pero, por ejemplo, usted como profesional, ¿qué solución le vería pues a la falta de médicos, que parece que es la base del problema? Atraer más profesionales a Castilla y León, que muchas veces se sacan plazas y no se cubren las... A ver, todas las comunidades autónomas y los diferentes centros hospitalarios tienen acreditadas una serie de plazas para formar futuros residentes. Pues ya sabemos que en España, en la Unión Europea, debes para poder ejercer en el sistema público de salud, debes tener una especialidad obtenida por el sistema de formación, en este caso en España, el sistema MIR. Y es cierto que ha habido épocas en las que no se han todas las plazas acreditadas. Por otro lado, no todos, el acreditar plazas de formación requiere que ese hospital reúna unos mínimos de actividad, de calidad. Si no, no se le puede acreditar para formar a determinado tipo de especialistas. Bien, ¿qué ha pasado? Que en épocas pasadas, pues los diferentes hospitales y centros de salud que tenían plazas acreditadas, sin embargo, no todas se ofertaron. Eso creo que hay que corregirlo. Por otro lado, es importante ofertar a los profesionales una calidad de trabajo atractivo. No se puede tener a profesionales que por ejemplo, no puedan conciliar su vida familiar. Entonces, yo ahora no ejerzo, mi mujer sí. En esta semana la he visto 2 días, el resto ha tenido que estar haciendo guardias. ¿Por qué? Pues porque no hay. Y entonces tenemos claro que tenemos una función de servicio público y lo tenemos que cubrir. Bueno, pues hay que hacer atractivo el trabajo de estos profesionales, porque si no, no van a venir. Pero de esos profesionales de la medicina, pero de todos los demás, hay un debate abierto permanentemente de cómo logramos retener el talento que tenemos en León y cómo logramos que el talento que se marchó regrese. Pero eso solo se consigue con dinero.
Es decir, no se consigue con ofrecerle a un profesional cualificado que ha hecho en el caso de la medicina, pues su MIR, no se le puede ofrecer 1.500 euros de sueldo, porque no va a venir. Claro. Y encima en unas circunstancias en las que su conciliación de la vida familiar sería muy difícil, las oportunidades que tengan sus hijos serían menores que en otros lugares, y igual que pasa en la medicina, pasa en el parque tecnológico, con todas las nuevas tecnologías y con la biotecnología, con la gente que está preparada. Si no ofrecemos buenos salarios, el talento que se marchó no va a volver, y el talento que es de fuera tampoco se va a plantear venir aquí a León. De alguna manera las administraciones públicas tienen que plantearse hacer algo de manera que León sea atractivo para un profesional que sea de León y que sea formado fuera y que vuelva, o que se haya formado en Madrid y diga, yo me quiero ir a León porque la calidad de vida de León es fantástica, pero me tienen que dar oportunidades y salario. Estoy de acuerdo. Hay que ofertar, incluso si me apuro, hombre, unos mínimos económicos, por supuesto, entre otras cosas porque tenemos que competir con otras zonas para poder atraer profesionales. Yo incluso, y hablo del terreno de la medicina, que es el que más conozco, además de tener un salario digno, acorde a la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la profesión, conlleva una dignificación de la profesión, una posibilidad de promoción y formación, y ahí hemos tenido un problema notable e importante. Entonces, por otro lado, hay empresas en León tecnológicas o farmacéuticas que sí han comprendido eso y sí están relanzando o mejorando las condiciones laborales de sus profesionales. Pero usted tiene la responsabilidad, o entre sus responsabilidades está el actual INCIBE. Yo creo que fue la primera entrevista que hizo con Diario de León, dijo que se estaba estudiando la posibilidad de que INCIBE volviera al ideario anterior cuando se denominaba INTECO. No sé si eso ha avanzado de alguna manera, y enlazando con los salarios, es decir, aquí viene mucha gente a INCIBE que está un periodo de tiempo corto, hace un currículum, aprende mucho, da lo que dé de sí su preparación intelectual y se marcha. No. INCIBE, precisamente, en este año ha contratado, no tengo la cifra precisa, sí. Pero más de 100 profesionales y en unas condiciones... Bueno, 100 no, pero es verdad que ha aumentado plantilla y que aumenta presupuesto, pero también es verdad que la gente viene, está poco tiempo y se marcha. Bueno, la plantilla... El propio director del INCIBE se quejaba de eso, de que a veces tenía dificultades para retener a la gente que venía de fuera. De hecho, el director ya se ha ido. Bueno, a ver, en principio se ha ido a petición propia. Punto número uno. Sí. Pero, o sea, es decir, no se le ha cesado. Pero él dejó, él dejó. Es que de eso estoy hablando. Pero él dejó, cuidado. De eso estoy hablando. Una de las herencias positivas que le ha dejado a la nueva directora es precisamente el tener una plantilla, ampliar la plantilla y además mejorar las condiciones económicas de esa plantilla. Económicas y, por ejemplo, es un ejemplo INCIBE de que permite a sus empleados conciliar su vida personal y laboral. Que no estoy criticando al INCIBE, que me parece fantástico. Y Alberto tenía otras expectativas de futuro. Él estuvo un tiempo aquí, estuvo cerca de 6 años, creyó que había cumplido su misión y al menos es lo que que yo tenía una buena relación con él y es lo que yo hablaba precisamente de eso, que el talento se marcha, no es que les echemos, que no estoy diciendo eso, estoy diciendo que se marcha en busca de otras oportunidades, ¿no? Pero bueno. De movilidad laboral, ¿verdad, Marisa? Hablamos aquí de los juzgados de Ponferrada, por ejemplo, con más de la mitad de los jueces en situación... Sí, hay un trasiego, no hay una permanencia, es un lugar de transición absolutamente para muchos profesionales también de la justicia. Y a colación de
de este cebo que me has dado, quería hablar precisamente como coordinador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de esa lacra que está machacando a España, que es la violencia de género. Hemos conocido tantísimos casos y últimamente muchos y muy mediáticos respecto a esta lacra que el Gobierno tiene todas las pautas para poder erradicar. Sí que nos decían desde los juzgados, la propia jueza decana de aquí de Ponferrada, que es alarmante el incremento de casos de violencia de género entre la gente más joven, entre gente de 15, 17 años, y sobre todo cuántos quebrantamientos de condenas se están produciendo. Por lo tanto, el Partido Socialista en su día planteó esa ley de violencia de género y a la larga estamos viendo que los resultados no están siendo del todo determinantes. ¿Qué se puede hacer desde el Gobierno precisamente para intentar sostener estos casos que cada vez son más, que se producen con más intensidad? Claro. Bien, el Gobierno, lo que primero, hay datos que efectivamente que nos hacen sentirnos no satisfechos con la situación. Yo mismo, en unas jornadas que se hicieron en León hace escasamente un mes, precisamente con los medios de comunicación, reconocí algo no estamos haciendo lo suficientemente bien, o si quiere, algo estamos haciendo mal, para que no todo, para que haya estas situaciones. Y esto es por ejemplo, el Gobierno ha vuelto otra vez, modificó la normativa para que los ayuntamientos volvieran a tener competencias respecto a esto. Y de hecho hay unos fondos para ello. Por cierto, anuncio que a finales del mes de enero del próximo del año 2020, el próximo año, se celebrará aquí en Ponferrada una jornada sobre violencia de género. Espero que vengan altos responsables de la delegación del Gobierno para la violencia de género y otros expertos para trabajar con los ayuntamientos y otros estamentos esta situación. Caso de violencia de género en los jóvenes. Bueno, pues existe el plan director. El plan director es un plan por el cual las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en demarcación policial nacional, pues Policía Nacional en demarcación Guardia Civil, visitan los diferentes centros y además ha tenido muy buena acogida para hablar y para formar en igualdad a los jóvenes, porque es verdad que es preocupante. Además de eso, se ha mejorado también los mecanismos del programa Biogen de inscripción de datos de todas las víctimas para que estén, por supuesto, protegidas y en todo momento en cualquier momento tengan un guardia civil o un policía de referencia que en caso de necesidad pueda acogerles. Y hay una pata que no hemos trabajado lo suficiente y creo que hay que trabajar y que es un tema pendiente, y es que hay que trabajar con los agresores, porque obviamente estamos trabajando con las víctimas porque son las primeras que lo requieren, pero hay que intentar atajar también la otra vía. Ese es un punto que todavía no se ha desarrollado lo suficientemente y se pretende desarrollar. ¿El Gobierno ha abandonado el proyecto de Torneros? No, el proyecto de Torneros no está... Pero no se mueve ningún papel y no se incluyó en el proyecto de presupuestos que no se pudo aprobar, ¿no? No se incluyó ni una partida para Torneros. Vamos a ver. En Torneros, con Torneros nos pasa un poco como nos ha pasado con otras cosas que hemos dicho antes. Por ejemplo, cuando se llegó al Gobierno no se sabía ni que existía Torneros. Bien, en este momento puedo asegurar que se sabe que existe Torneros.
no se quiere tampoco cometer el error de crear un polígono industrial, un polígono vacío. Entonces, se está en conversaciones con empresarios que tienen interés en ello. Recientemente algunos ya han presentado una carta de intenciones, se está en esa fase, pero permítanme que en este momento sea lo suficientemente discreto para no entorpecer, entre otras cosas, por las propias empresas nos han pedido la discreción, creemos que es lógica e imprescindible, para no entorpecer su instalación en Torneros. Pero sí querría decir que el Gobierno, siempre y cuando, es más, incluso hasta en fases, no hay por qué desarrollar el polígono desde el comienzo, todo el polígono, incluso hasta en fases desarrollarlo si se concretan las intenciones de determinadas empresas. ¿Y qué papel y puedo decir que están bastante avanzados. ¿Qué papel le deja para Villadangos? En el que se están haciendo grandes inversiones y en el que además se están instalando grandes empresas relacionadas con la logística, que, en fin, parece que es nuestro horizonte, ¿no? Hacernos con un lugar en la logística en España, precisamente por donde estamos. Pero es que no hay que contraponer Villadangos con Torneros, no. Y no tienen por qué ser contrapuestos, al contrario, pueden perfectamente convivir. En Villadangos, saben ustedes, el proyecto de Network Steel, ahí el Gobierno central ha hecho, me reconocerán, que tuvo una grandísima actuación. No voy a decir la única, porque ahí afortunadamente ese es un ejemplo de coordinación de administraciones. Gobierno central, Junta de Castilla y León, estamos totalmente implicados en el desarrollo de una conexión. Primero, sustituir, Vestas hizo lo que hizo, una empresa que creemos que puede tener un potencial enorme para León me refiero a no León ciudad, que también, sino para la provincia, y puso como condición inexcusable una conexión ferroviaria. Bueno, eso está en marcha. De hecho, la conexión provisional estará a punto si no ha terminado ya, estará a punto de terminarse. Y estamos todas las administraciones implicadas y Torneros no tiene por qué, no pretende competir con Villadangos, puede convivir perfectamente con Villadangos. Señor Sánchez, nos ha terminado el tiempo. Subdelegado del Gobierno en la provincia, un placer. Esperemos que se haya sentido bien en la comarca y en su casa, en la fábrica de luz, instalaciones de la ciudad. Muy a gusto. Yo siempre vengo siempre que puedo. Creo que lo he demostrado al Bierzo porque le quiero. Y, por supuesto, aquí en nuestra casa me he encontrado y con vosotros, pues, y desearos a vosotros y a todos los espectadores, pues eso, unas felices fiestas y que el año que viene pues sea un año ilusionante. Roberto, muchísimas gracias. Marisa, muchas gracias. Buenas noches. Joaquín, buenas noches. Y desearles lo mismo que el subdelegado a todos los espectadores de la 8 Bierzo y la 8 León, a todos los espectadores de la tertulia y el Filandón, felices fiestas. Felices fiestas. Ponemos el punto final desde aquí al programa de hoy. Que pasen una buena semana.